Ok, aquí ya la saqué. Está preciosa. Está hermosísima. Como pueden ver de ahí dice Stampin' Up. Es muy pesada. Yo pensé que era más livianita. Y es bastante pesada. Y venía una bolsita con estos elementos, que es la manilla y esa llave, un tornillo, esa arandela y una gomita. ¿Ya? Y eso para colocar acá, porque viene desarmado, hay que colocar la manillita. ¿Ok? Entonces la vamos a girar. Y lo primero que nos podemos fijar es que aquí tiene como un sacadito. ¿Ya? Entonces voy a tener que tratar de ajustarlo con el sacadito de acá. ¿Ya? Entonces vamos a... Ahí entró. ¿Ya? Entró. Muy bien. Y vamos a colocar la arandela dentro del tornillito. Y vamos a colocar el tornillito así. Vamos a cargarlo un poquitito que entre. Y con la llave vamos a empezar a girar. Girar, 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 girar. Y lo vamos a ir apretando un poquitito. Hasta que quede bien firme. Esta llavecita no la pierdan por ningún motivo. Por cualquier cosa, déjela guardar entre sus cosas de scrap. Y si quieren dentro de una bolsita con el nombre de qué es lo que es, pero no la vayan a perder porque uno nunca sabe. Después para poder encontrar la medida va a costar muchísimo. Ok, ya quedó apretadita. Entonces le vamos a poner la gomita, que lo va a tapar eso ahí. Bueno, que quede a presión. Se mete. Y ya está. Ya quedó metidita y aquí ya está funcionando la manillita. Ok. Entonces se la voy a mostrar. Bueno, por arriba se ve así. Por al frente tiene el logo Stampin' Up. Por abajo tiene unas gomitas que son para que no se mueva debajo. ¿Ya? Y obviamente tiene el logo y todas sus cosas ahí. Es bien pesadita. Entonces ahora la vamos a abrir para ver cómo se abre. Me gusta que el diseño sea así porque es más fácil de guardarla, porque la Big Shot es más grande. Nunca he tenido la Big Shot anyways, pero sí la he visto, así que sé que es grande. Mi antigua máquina es una Cutleback, que ya tiene 9 años. Y hay partes que no me está cortando cuando paso los dies. Partes que me corta y partes que no, entonces ya creo que voy a tener que jubilarla. Y por eso es que adquirí esta maquinita como reemplazo. Ok, vamos a abrirla. Entonces aquí tiene unos sacaditos. Ponemos los dedos y ¡voilá! ¡Wow! Queda bien firme. Y a ver, ¿qué pasa si la doblo? ¡Oh! Snap. Snap. Ok. Un poquito fuerte, pero yo creo que porque donde está nueva y todo. Pero queda súper bien sujeta abajo. Me gustó. Ok. Y estos eran los plates que vienen con la máquina. Primero está la base. La Cutleback tiene lo mismo. También tiene una base grande. ¿Ya? Pero estos son mucho más grandes los plates que la Cutleback. Son más largos y más anchos esta. Ok, so viene esta placa que es la placa base, que es la número 1. Después viene una placa delgadita, ya que es la número 2. La pueden ver ahí, es delgadita. Ok. Después viene estas dos plaquitas, que son las placas donde se colocan el embossing folder. Y también los dies. Ok. Vamos a sacarle este papelito que ya no nos va a servir. Y como pueden ver, este es el ancho. Dicen, yo no lo he comprobado porque recién la estoy comprando, pero dicen que las placas que son para la Big Shot le hacen a esta máquina. No lo sé. No lo he comprobado, es lo que he escuchado.
Ok, y también tiene la última placa, que es la número 4, que esta sirve para los embossing que son 3D, que son más gruesos de lo normal. Se ocupa esta placa de adaptación. Entonces aquí lo único que... bueno, aquí viene como el manual. Ahí nos explicaba cómo colocar la manillita y todo. Así que ahora vamos a hacer la prueba para ver cómo nos resulta el embossing y el corte. Ok, lo primero que vamos a hacer es hacer un embossing para ver cómo nos queda. Estoy usando también un embossing de Stampin' Up, pero se puede usar de cualquier marca. Lo único que tiene que ser delgadito, hay que fijarse los que son delgaditos y los que son 3D, ¿ok? Este es normal, delgadito, se pueden fijar, delgadito, normal. Así que voy a colocar el papel dentro de nuestro embossing folder, ¿ok? Y vamos a fijarnos acá las instrucciones, ¿qué nos dice? Entonces, arriba dice usar con dies, dice using with thin dies, ¿ok? No vamos a ocupar ahora, lo vamos a ver de ahí, pero vamos a ver lo que es lo embossing folder. Entonces nos vamos a ir a la segunda parte donde dice embossing, embossing folder, ¿ok? Para lo estándar, que son los comunes y corrientes, ¿cierto? Los delgaditos, lo que necesitamos es la placa 1, que es esta, que tengo en la mano, una de las placas 3, el embossing folder con el papel y otra placa 3. ¿Ok? Ese es el sándwich que tenemos que hacer. Entonces vamos a poner la placa 1, una placa 3, nuestra carpeta de embossing y otra 3. Entonces lo vamos a colocar ahí y lo vamos a pasar. Vamos a colocar aquí y vamos a empezar a mover la manillita. Oh, se nota que hace presión, ¿no? Ok, y salió. Vamos a ver cómo nos quedó el detalle de este embossing. Como ustedes pueden ver, queda súper bien definido. Estoy súper contenta, es bien bonito. Mi Cooler Bag también hace buen embossing. No puedo quejarme del embossing. Pero me cuesta usar los 3D. Así que esto es muy parecido a lo que hace mi Cooler Bag. Pero quedó bien bonito. Miren, quedó muy marcado el papel, quedó precioso. Me encantó. Ok, ahora lo vamos a probar con embossing 3D. Ok, ahora lo vamos a probar entonces con el embossing 3D. Aquí tengo un embossing 3D, también es de Stampin' Up. Este embossing fue el primero que les compré a la compañía esa, porque me encantó. Es como que si fuera, no sé, como con yeso o pintura. El background que deja es súper lindo, a mí me encantó. Me fascinó. Y es grueso, si ustedes se fijan, no es delgadito como el otro, por eso este es 3D. Ahora les voy a contar la historia. Este era mi súper, como dice ahí, 3D plates. Era ¿no es cierto? Mi placa 3D. Porque como la Cooler Bag no tiene, porque es muy antigua, no sé si alguna vez existió una placa que adaptara para los 3D, no tengo idea. Pero yo tenía que usar esta, que es un cartón piedra. Pero a veces me resultaba, a veces no me quedaba muy bien. Y aparte que lo tenía que usar como 2 veces y ya después ya como que se hundía mucho y tenía que volver a usar otro pedazo de cartón piedra. ¿Ya? Y lo usaba con una de las placas de la Cooler Bag. Miren cómo está. Pobrecita, ya no puede ya tantos años. Esta es la original de la Cooler Bag. Y lo usaba con esta. ¿Bien? Así que, bueno, ahora ya vamos a usar las otras placas del Stampin' Up para ver cómo nos queda. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es lo que nos está diciendo las instrucciones acá. Y acá dice para usar con embossings que son 3D, ¿ya?
que es el gordito que yo tengo. Entonces necesitamos la placa 1, que es la que tengo en la mano, más la placa 4, que es la plomita. Entonces vamos a tomar nuestro embossing folder. Me encanta este embossing, es precioso. Colocamos nuestro papelito. Nuestro papel que quede derechito. Ok. Entonces vamos a poner la placa 1, nuestro embossing folder y el adaptador, que es el número 4. Y lo vamos a pasar por la máquina. Entonces vamos a... Me encanta que pasa tan rápido, tan suave. Se nota la diferencia. Ok. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Qué hermoso. Y así queda nuestro papel ya pasado por la máquina. Es hermoso este embossing folder y queda muy bonito el efecto. Está muy bien hecho. Quedó muy bien embosado el papel. Muy lindo. Ok, ahora como un extra, nada más que ya porque le mostré mi super plate de la Quarter Bag, que era bien viejito. Quiero colocarlo al lado para que noten que el de la Stampin' Up es más grande, como les decía. Entonces voy a colocar el plate. Si ustedes se fijan, ahí se pueden ver. De ancho, el plate del Stampin' Up son unos milímetros más ancho. ¿Ya? Y también, ya aquí son ya como 1 centímetro y tanto de largo. Ahora, es el ancho el que a mí me sirve porque, aunque sean por estos pequeños milímetros, habían embossing folder que son de 6 inches, de 6 pulgadas, que no los podía pasar por Accurate Bag. Habían unos que por unos pocos milímetros pasaba, pero casi no pasaba. Pasaba así como rozando la máquina y me costaba mucho pasar el sándwich. Y era simplemente por los pequeños milímetros y otras que simplemente no entraban. Ya sí que estoy contenta porque este se nota que es más anchito y aunque sea unos pocos milímetros, me sirven bastante para poder pasarlo las carpetas de embossing más anchas. Ok, ahora vamos a probar con los dies. Esta máquina solamente puede pasar estos, que son los delgaditos, que son los de metal. Estos son de un set que compré yo también de Stampin' Up, que venían los sellos y venían los cutting dies. Ustedes como pueden ver ahí dice Stampin' Up. Son de la original de la marca. Y para eso necesitamos, ¿cierto? Ver la placa de nuestras instrucciones. Ah, perdón, pasé a llevar la cámara. Ok, entonces la primera parte nos decía cómo cortar y para eso necesitamos la placa 1, que es esta, el 2, que es la delgadita blanca, que es un adaptador, después uno de los 3, después el papel, después el die boca abajo y posteriormente una tapando arriba para hacer el sándwich. Ok, entonces tengo la 1, tengo la 2, tengo una 3. Esto me va a doler porque quedan las placas marcadas. A mí no me gusta eso, no me gusta que queden marcadas, pero bueno, hay que usarlas, para eso se compró. Voy a ocupar solamente una de las die, voy a ocupar esta flechita. Entonces voy a poner aquí el papel, perdón que se movió la cámara, el papel y el die boca abajo, ¿ya? Y la otra placa. Ahí tendríamos nuestro sándwich completo. La vamos a poner aquí y vamos a girar la manilla para que pase. Pasa tan suave, sin ni un esfuerzo, pasó. Vamos a ver cómo quedó. Ok, vamos a ver. Entonces aquí salió nuestra die, aquí salió nuestra florcita cortada. Ok, aquí está lo que quedó del papel, líneas bien definidas, quedó bien bonito.
Ay, aquí se marcó, es la primera marca. Si ustedes se fijan, queda una marca. Ahora, es normal, no se asusten. Eso pasa, ¿ya? Quedan así que no se preocupe. Puede quedar llena, llena como la otra que le mostré. Queda llena de las marcas, así que no se preocupe. Quedan así marcadas, pero ya como que ya la bauticé. Quedó bautizada la máquina. Así que, pero voy a dejar solamente esta placa, entonces le voy a colocar aquí, escrito aquí abajito, para cortar. Entonces siempre voy a usar la misma para cortar y cuando ya esté muy malita, la cambio por otra. ¿Ya? Y esta la voy a dejar que quede por encima. Ok, ahora nada más falta doblarla para guardarla. Okay. Y así tenemos nuestra máquina.